En el video anterior, sobre teoría de la argumentación, dijimos que seguiríamos con los distintos enfoques que tiene esta disciplina. Para ello, conviene recordar la distinción que llevó a cabo Joseph Wenzel en 1990, imagínense, hace ya más de 30 años, donde explicita que la argumentación puede ser vista y comprendida desde tres ángulos diferentes. La perspectiva retórica, que concibe y valora la argumentación como un proceso natural de la comunicación persuasiva. La perspectiva dialéctica, que entiende y evalúa la argumentación como un procedimiento o método de cooperación para la toma de decisiones críticas. Y la perspectiva lógica, que la entiende y evalúa los argumentos como los productos que la gente crea cuando discute. A estas tres perspectivas queda pendiente añadir las perspectivas lingüística, la epistémica y la perspectiva de la visión institucional que contempla el debate público, que es sumamente interesante. Y así nosotros completaríamos los distintos planes en los cuales se desenvuelve la teoría de la argumentación. Ahora, este vínculo tradicional de dialéctica, retórica y lógica es caracterizado por Wenzel en Three Perspectives on Argument, Rhetoric, Dialectic and Logic, con el conocido principio de las 3P, es decir, como proceso, la dialéctica, procedimiento, la retórica, producto, la lógica, el que ya hice referencia cuando empezamos a hablar en el video. Tomando en consideración estos enfoques, yo voy a tratar de exponer de manera sucinta en qué consisten sus diferencias en cuanto a la manera de concebir la argumentación y cómo definen el concepto de fuerza argumentativa, y para ello voy a hablar de los representantes clásicos de cada uno de los enfoques. Empezaremos con Chaim Perelman, cuyo enfoque es un enfoque retórico y que constituye un pilar fundamental de la argumentación. Muchos hablan de Perelman, no se han leído los libros de Perelman, y creo que es uno de esos personajes a quien todavía le debemos mucho estudio, mucho reconocimiento. Nació en Varsovia, en Polonia, en 1912, hijo de un matrimonio judío, y emigró junto con sus padres a Amberes, Bélgica. Realizó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas y obtuvo el doctorado en Derecho, así como también se doctoró en filosofía con una tesis sobre Gottlob Frege. En 1944 finalizó un estudio práctico sobre la justicia titulado De la Justice. En dicho estudio observó que la ley, al ser aplicada, involucra juicios de valor y que estos no pueden ser sometidos a la rigidez lógica. Asimismo, infirió que las bases donde descansa la justicia son arbitrarias. Al tratar de extender al razonamiento en sí mismo estas conclusiones, ocasionaba con ello un descalabro, pues al quitar la base lógica a los juicios, estaría negando los fundamentos racionales de la propia filosofía. Es muy importante destacar que el entorno de la ocupación nazi en Europa durante la Segunda Guerra Mundial opera de manera significativa en el desenvolvimiento de la vida de Perelman. Él se ve obligado a renunciar a la docencia universitaria y colabora en una red de ayuda a judíos perseguidos. En medio de estas circunstancias, es imposible desligar sus investigaciones de una realidad donde se plasmó un binomio diabólico, una manifiesta racionalidad instrumental puesta al servicio de objetivos profundamente irracionales, como fue el régimen nazi. Uniendo esto con las características del empirismo lógico, que establecía una ruptura total entre la ciencia y los problemas no técnicos, era de esperar que Perelman considerara que la vía para resolver sus problemas derivados de sus investigaciones demandaba estudiar con cuidado los procedimientos seguidos efectivamente cuando se quieren evitar las decisiones arbitrarias de los asuntos prácticos. Este estudio lo condujo a advertir varias cosas. Primero, la importancia de la distinción ya formulada por Aristóteles entre los razonamientos demostrativos constitutivos de la ciencia, cuya teoría desarrolló en los analíticos segundos, y los razonamientos dialécticos examinados en los tópicos, la retórica y las refutaciones sofísticas, y característicos de las discusiones sobre asuntos de interés humano más directo, como los problemas morales, políticos y jurídicos. En segundo lugar,
Podemos decir que a partir de entonces, y en especial a lo largo de la época moderna, el interés de los lógicos se había concentrado exclusivamente en el primer tipo de razonamiento y no obstante su indiscutible importancia práctica se habían desentendido del último. Y en tercer lugar, que de este modo se hacía sentir la necesidad de una nueva disciplina, que es lo que hoy día conocemos como la teoría de la argumentación. El objeto de la teoría de la argumentación sería, de acuerdo a lo que dice el propio Perelman, sería el estudio de los medios de argumentación diferentes a los que son relevantes para la lógica formal y que permiten obtener o aumentar la adhesión de otros a la tesis que proponemos para su aprobación. Ya para 1952, Perelman publica, junto con Olbrecht y Teca, la Rhétorique de Philosophie pour une théorie de la argumentation de philosophie, una colección de artículos donde se define el programa de esta nueva disciplina y presentan los primeros pasos de su realización. Al respecto, hay personas que han dedicado muchas investigaciones y comentarios sobre Perelman. Para él fue importante exponer claramente cómo, además de la comprobación empírica y la tradicional deducción lógica, existe un número importante de vías para argumentar y fundamentar los argumentos de manera racional. Y surge así en colaboración con Lucille Olbrecht y Teca la obra por la cual establece un nuevo modo de encarar la argumentación. Y esta obra no es otra que el famoso Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, publicada en el año de 1958. En contraste con la concepción aristotélica de la retórica, la nueva retórica se refiere al argumento dirigido a cualquier audiencia, bien sea una multitud congregada en el espacio público o un encuentro de especialistas o un simple individuo. La antigua retórica se refiere a discursos ante un auditorio, mientras que la dialéctica se refiere a diálogos. De hecho, el gran aporte de Perelman es abandonar esa distinción y agrupar todo bajo el nombre de nueva retórica o teoría de la argumentación. Y dice que lo que la caracteriza no es el contexto, como es en el caso de la distinción clásica entre retórica y dialéctica, sino simplemente el hecho de que pretenden convencer o persuadir. Por lo tanto, para Perelman, dialéctica y retórica son ambas retórica o nueva retórica, a la cual también se le puede llamar teoría de la argumentación, pues ambas buscan convencer o persuadir. Para Perelman, la noción de fuerza argumentativa es algo que nos permite seleccionar entre los diversos argumentos posibles aquellos que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos argumentativos. Esta fuerza parece que se encuentra ligada a dos cualidades, la eficacia y la validez. Él se pregunta, ¿el argumento fuerte es aquel que persuade efectivamente o aquel que debería convencer a todo espíritu razonable? Tanto Perelman como Olbrecht y Teca, de ellos es el Tratado de la Argumentación, cuando caracterizan la fuerza argumentativa, le otorgan un papel muy importante a la adhesión del auditorio, así como a la relevancia del argumento en el curso de un debate determinado. No olvidan tampoco la resistencia a los contraargumentos. Ellos dicen explícitamente que en gran parte la fuerza de los argumentos obedece a su posible resistencia a las objeciones, a todo lo que admite el auditorio, incluso a lo que no tiene intención alguna de utilizar, pero que podría oponerse a la argumentación. Resulta crucial un párrafo de Perelman en donde él va a decir que la fuerza de un argumento depende de la adhesión de los auditores a las premisas de la argumentación, de la pertinencia de estas, de las relaciones próximas o lejanas que ellas pueden tener con la tesis que se está defendiendo. También está en función de las objeciones que podrían oponérsele, de manera como se podrían estas objeciones rechazarlas o refutarlas. Es notable que el auditorio se menciona en relación con las premisas y no se menciona relacionándola con la pertinencia y suficiencia de estas para la conclusión, aspectos que están más ligados tradicionalmente a la evaluación lógica. De esta manera, nosotros tendríamos distintas vías empleadas por Perelman para definir la fuerza de un argumento. En primer lugar, aparecen aparejados la eficacia y la persuasión. En segundo término, la validez con la convicción. Y en tercer lugar, la resistencia a la contraargumentación. Pero no se ven con claridad cómo podemos tamizar esas diferencias entre persuasión y convicción.
¿Bastaría con verificar si estamos ante un auditorio particular o va dirigido a todo espíritu razonable? ¿Nos serviría guiarnos por por los argumentos preferidos en determinados campos de conocimiento? ¿Cuál criterio es más fructífero para saber cuán resistente es un argumento a un contraargumento? ¿Cómo manejamos la persuasión frente al convencimiento? Parecería que la persuasión está dirigida a conseguir un efecto conveniente, a adoptar una actitud peculiar y llevarla a la acción, mientras que por su parte el convencimiento acostumbra a mantenerse en la espera intelectual. Ese matiz que diferencia persuadir de convencer se halla generalmente vinculado a las pasiones, a los sentimientos y no al entendimiento, que sería lo que caracteriza a convencer. En el Tratado de la Argumentación o Nueva Retórica se propone llamar persuasiva la argumentación que solo pretende servir para un auditorio particular y nominar convincente a la que se supone que obtiene la adhesión de todo ente de razón. Convencer es tradicionalmente obtener el asentimiento racional, mientras que persuadir es obtener el asentimiento volitivo. Se puede persuadir irracionalmente y se puede convencer sin motivar. La fuerza queda entonces condicionada por unos factores variables, en tanto se produzca un cambio de auditorio como también puede cambiar el objetivo que persigue la argumentación. Si a ella le agregamos que se mezclan estos elementos con la validez, podremos observar que la noción de fuerza se desdibuja mucho en el Tratado de la Argumentación de Perelman y Olbrecht y Tika. Hasta aquí este segundo video. En el siguiente continuaremos tratando de explicar la visión desde la perspectiva lógica y desde la perspectiva dialéctica. Muchísimas gracias por su atención. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.